Hola chicos, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a hablar sobre la decadencia del Imperio Incaico y sobre la guerra civil que hubo entre Huáscar y Atahualpa. Sabemos que el Tahuantinsuyo abarcó un gran territorio. Dentro de este gran territorio, dentro de estos dominios, estaba Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia, ¿no? Y también tuvo una excelente administración, tuvo también su administración. Ahora, ¿cómo empieza la decadencia del Imperio Incaico? Cuando el Imperio Incaico, ¿no?, tuvo un periodo de crisis interna. Esta crisis interna fue la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando falleció Huayna Cápac, ¿no? Cuando falleció Huayna Cápac, el legítimo rey era Nina Cuyuchi. Pero como Nina Cuyuchi al poco tiempo también falleció, Huáscar y Atahualpa pelearon porque querían ese mismo trono. A ver, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa marca la decadencia del imperio incaico de los incas. Al término de esto, el monarca triunfante, o sea, Atahualpa, no disfrutaría mucho de su victoria, pues ya los españoles pisaban territorios del Tahuantinsuyo y posteriormente llevarían a efecto el apresamiento del soberano, iniciando con ello la conquista y dominación española en nuestro pueblo. ¿Cómo empezó la decadencia? ¿Cómo fue la sucesión del trono? Sabemos que el legítimo heredero designado por Huayna Cápac era su hijo, el príncipe Nina Cuyuchi, que murió después de un corto tiempo porque fue víctima de una extraña enfermedad, ¿no? Posiblemente la viruela que traían los españoles. Pero como Huayna Cápac falleció después de que falleció su legítimo rey, el legítimo rey designado por él mismo, Huayna Cápac designó al nuevo líder, al nuevo Zapa Inca. Este nuevo líder, este nuevo rey inca fue Huáscar, ¿no? Como segundo sucesor al trono imperial. Entonces, como Huayna Cápac designó a Huáscar, el que no estaba de acuerdo fue Atahualpa, que era su medio hermano. En ese entonces se le llamaba el hijo bastardo, ¿no? Que habiendo nacido en el Cusco, había sido asimilado a la nueva nobleza de Quito y que de esta forma veía postergadas sus ambiciones. La guerra civil, encolerizado a su vez, Huáscar, y porque su hermano no había acompañado los restos de su padre, quiere decir Atahualpa, de Quito al Cusco, y porque tampoco había acudido a rendirle homenaje de su misión, o sea, que Atahualpa no asistió a su homenaje de reinado de Huáscar, castigó con la muerte a la embajada que Atahualpa le había enviado para presentarle sus excusas por su inasistencia. Quiere decir que Huáscar estaba molesto con su medio hermano. Pensó de esta manera Huáscar hacer sentir su autoridad. No lo consiguió, ya que esta actitud del gobernante cusqueño provocó la sublevación de Atahualpa, desencadenándose la guerra civil. Todo empezó porque Atahualpa no asistió al velorio de su padre, Huayna Cápac, y porque tampoco estuvo de acuerdo con el nuevo líder del Tahuantinsuyo, que era su medio hermano Huáscar. En el curso de los acontecimientos, Huáscar consiguió éxitos iniciales. El general Atok, enviado por él, logró derrotar a las huestes de Atahualpa en la batalla de Tumipampa. Quiere decir que empezaron a enviar tropas de Huáscar y Atahualpa para pelear por el trono. Luego que hubo la primera guerra entre los hermanos, Atahualpa fue prisionero de Huáscar, pero logró fugarse.
Luego Atahualpa reorganizó todo su ejército, porque Atahualpa era experto en las guerras, en las batallas, porque Atahualpa ya conocía todo este mundo. Él era líder del ejército del Tahuantinsuyo. Cerca al Cusco derrotaron al ejército de Huáscar en la batalla de Quipaypampa. El ejército triunfante de Atahualpa se volcó sobre la ciudad imperial, la que fue saqueada y destruida completamente. Huáscar fue hecho prisionero y obligado a presenciar esta destrucción. Quiere decir que Atahualpa ganó esta guerra. Se buscaba no dejar vestigios de lo que había sido la ciudad del Cusco, así como de su arrogante nobleza imperial. Atahualpa solicitó a todas sus tropas destruir la ciudad de Cusco, porque ahí toda esa ciudad, todas las personas que pertenecían en esa ciudad, rendían culto o hacían caso al líder Huáscar. Y por eso es que Atahualpa ordenó que se destruyera toda la ciudad del Cusco. En esta forma se precipitaba la ruina del Tahuantinsuyo, la caída del Tahuantinsuyo. El poderío imperial estaba debilitado. Atahualpa, luego de la victoria de sus generales, retornó hacia el norte, deteniéndose en Cajamarca. En estas circunstancias hacían su aparición los españoles en las costas de Tumbes, ¿no? Como a la vez estaban dándose la guerra civil, a la vez hacían sus apariciones los españoles. Ya iban llegando los españoles para invadir el Tahuantinsuyo. Más tarde, Atahualpa fue hecho prisionero por los invasores españoles y desde allí mandaría a matar a su hermano Huáscar, que aún se encontraba en prisión. A su vez, él fue ajusticiado el 26 de julio de 1533. Fue así que empezó la caída del imperio incaico, con la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Aparte también por la llegada de los españoles. Ahora veamos un video para comprender un poquito más acerca de este tema. La caída del Imperio Incaico es quizá uno de los momentos más controversiales de la historia del Perú, tanto por la forma casi fantástica en la que ocurrió como por la cronología confusa y algunas veces contradictoria de los sucesos. Acompáñanos en esta serie de videos para conocer y descubrir, de una forma diferente a como te la contaron, la historia detrás de la caída del Imperio Incaico. Episodio 1. La Guerra Civil Inca. Nuestra historia comienza en el año 1525. Por aquel entonces, el Sapa Inca del Tahuantinsuyo era Huayna Cápac, considerado oficialmente como el 12º Inca y recordado principalmente por llevar al Imperio Incaico a su máximo esplendor, logrando expandir sus fronteras desde el sur de la actual Colombia hasta el centro del actual Chile y del Océano Pacífico hasta la cuenca del Amazonas. Huayna Cápac había dedicado los últimos años de su reinado a pacificar el borde norte del imperio cuando cayó repentinamente enfermo de viruela, una enfermedad que había sido introducida de Europa desde la llegada de los primeros exploradores de los viajes de Cristóbal Colón. Desde aquel entonces, plagas como la viruela, el sarampión, el cólera, la malaria y la fiebre amarilla habían avanzado sin cuartel por el continente americano, cobrándose la vida de una innumerable cantidad de nativos, quienes no contaban con las defensas inmunológicas para poder hacer frente a estos males. En su lecho de muerte, Huayna Cápac nombró como heredero del imperio a su hijo Ninancuyochi. Seguramente en este punto te estarás preguntando quién fue este Ninancuyochi y por qué no aparecía en tu lámina Huascarán de los 14 incas del Imperio Incaico. Bueno, no te sientas mal. Resulta que el reinado de Ninancuyochi se caracterizó por ser tan breve que cuando Huayna Cápac lo nombró heredero, este ya había muerto, también a causa de viruela. Como Ninancuyochi nunca llegó a ceñir la mascaipacha real en su frente, no se le considera oficialmente como un Sapa Inca. Muertos el Inca y su hijo mayor, el imperio se enfrentó a una crisis sucesoria que amenazaba la paz y la estabilidad que tanto trabajo había costado alcanzar. Verán, al igual que con las monarquías europeas, en el incanato el poder era pasado del padre al hijo. Sin embargo, si el inca resultaba tener múltiples hijos con diferentes esposas, las costumbres incaicas no reconocían los derechos del hijo mayor.
En cambio, en el Imperio Incaico se esperaba que ante un conflicto de sucesión fuera el hijo más listo, valiente y hábil quien terminara imponiéndose, sea por la fuerza o a través del favor y reconocimiento de la élite cusqueña. Incluso si el Inca llegaba a designar un heredero, no había garantías de una transición pacífica. Luego de la muerte de Huayna Cápac, su hijo Huáscar fue coronado en el Cusco como Sapa Inca, con el apoyo casi unánime de los señores de las principales panacas cusqueñas. Su otro hijo, Atahualpa, permanecía en Quito, que hasta ese momento había servido como capital interina del imperio durante la duración de la campaña militar que había emprendido su padre. Atahualpa y Huáscar eran medios hermanos que provenían de diferentes familias reales, y según relatan las fuentes, eran de personalidades completamente opuestas. Mientras que Atahualpa exhibía un ávido interés por los asuntos militares y se mostraba extremadamente severo, Huáscar no tenía mayor interés por la conquista militar, y aunque sería recordado por cometer actos igual de crueles a los de su hermano, al parecer lo suyo eran los excesos. Atahualpa no asistió a los ritos funerarios de Huayna Cápac ni a la coronación de Huáscar en el Cusco, seguramente consciente de que podría terminar haciéndole compañía a su padre en el otro mundo. Y aunque al parecer en un inicio Atahualpa intentó congraciarse con su hermano, el que no fuera al Cusco despertó las sospechas inmediatas de Huáscar, quien enfurecido por la ofensa decidió iniciar una campaña militar contra su hermano para consolidar su autoridad sobre el imperio de una vez por todas. Es así como daría inicio a la Guerra Civil Inca. Sin embargo, los números no estaban precisamente a favor del legítimo Inca, pues Atahualpa tenía consigo a las tropas de su padre, un ejército veterano que había pasado los últimos años en constantes enfrentamientos, dirigido además por los 3 generales más experimentados del imperio, Calcuchímac, Quisquis y Rumiñahui. Huáscar no tenía nada similar, por lo que tuvo que recurrir a la leva de nativos para poder hacerse con un ejército. Aún así, Huáscar tomó la iniciativa y envió a sus tropas hacia el norte del imperio al mando de su general Atoc, el Zorro, quien se batiría en combate contra las fuerzas de Atahualpa al sur de Quito. A pesar de algunas victorias iniciales menores, las fuerzas huáscaristas serían finalmente derrotadas, y Atoc acabaría siendo capturado, torturado y su cráneo sirviendo como copa para Atahualpa. Aprovechando el momento, los generales de Atahualpa, Quisquis y Calcuchímac comenzarían a empujar lentamente a las fuerzas de Huáscar hasta llegar a las afueras mismas del Cusco. El incontenible avance de los ejércitos de Atahualpa y los constantes reveses militares sufridos por los generales de Huáscar hicieron que el Inca tomara finalmente la decisión de liderar personalmente a sus tropas, reunidas de todos los extremos del Tahuantinsuyo. La batalla decisiva se libraría al sur del Cusco, en Huanacopampa, ubicada en la actual Apurímac. Allí, las fuerzas huáscaristas lograrían una importante y rotunda victoria contra el ejército de Atahualpa. Sin embargo, haciendo muestra de su poca experiencia militar, Huáscar decidiría no perseguir a las fuerzas de Quisquis y Calcuchímac, prefiriendo acampar en Huanacopampa para celebrar su triunfo. Esta decisión terminaría costándole muy caro a Huáscar, pues le permitiría a los generales de Atahualpa reagrupar sus tropas y tender una emboscada. Al día siguiente de la batalla, Huáscar dividió sus fuerzas en 3 grupos y lideró personalmente la persecución de lo que él pensaba era un ejército derrotado. Grande sería su sorpresa al descubrir que su grupo de vanguardia había sido atacado y aniquilado por Calcuchímac aprovechando el terreno agreste y angosto, mientras que las huestes de Quisquis le habían bloqueado el camino de regreso, impidiendo cualquier posibilidad de una retirada ordenada. Sintiéndose perdido, Huáscar intentaría huir, pero sería finalmente capturado. Por su parte, Calcuchímac llegó de nuevo a Huanacopampa, pero esta vez disfrazado de Huáscar. El tercer ejército de Huáscar, que se había quedado estacionado en el campamento como reserva, salió a recibirlo alegremente y completamente desarmado, situación que sería aprovechada por el ingenioso general para masacrarlo sin problemas, con lo que las tropas atahualpistas lograrían el triunfo definitivo. Huáscar fue despojado de su túnica, armas e insignias reales, las que serían enviadas a Atahualpa en señal de victoria, mientras que el propio Huáscar también emprendería su lento camino a pie hacia el norte, donde afrontaría la ira de su hermano. Quienes no correrían igual suerte serían sus mujeres e hijos, quienes serían congregados y asesinados a las afueras del Cusco, eliminando así su linaje real. Habían pasado 4 años desde el inicio de la Guerra Civil Inca y anticipando su victoria, Atahualpa viajó de Quito a Cajamarca para esperar las noticias del ataque decisivo de sus tropas sobre la capital. Al mismo tiempo, sus chasquis le llevaban los primeros reportes de un suceso que despertaría su curiosidad. Según sus mensajeros, extraños forasteros de rostro barbudo habían llegado a la costa norte del imperio en inmensas casas flotantes. Estos personajes iban montados en grandes bestias nunca antes vistas y usaban varas con el poder de generar truenos y nubes de humo.
Según sus informes, los forasteros que habían llegado a Tumbes se abrían paso saqueando, torturando y matando a los jefes locales. Sin embargo, lejos de obstruirles el paso, Atahualpa les permitió avanzar, probablemente consumido por la curiosidad y el deseo de conocer la procedencia de estos personajes, y muy seguro de la aplastante superioridad numérica de sus tropas, sin saber que esa decisión terminaría por sellar su destino y el de todo su pueblo.